Estamos aquí con Jorge Eines desde España, vía Zoom. Y bueno, lo invitamos a una conferencia, una charla, para que nos hable sobre la técnica interpretativa o lo que él quiera contarnos. Bueno, voy a hacer una pequeña remembranza. Tenemos aquí, ya se fue la directora, ¿verdad? Bueno, okay. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Eines. Para nuestra Facultad de Teatro, la presencia de Jorge Eines es muy significativa. Jorge Eines nos visitó de manera presencial en el año 2016 con motivo del festejo del 40 aniversario de la Facultad de Teatro, con un seminario presencial sobre la técnica con Jorge Eines, la estructura técnica interpretativa. Posteriormente impartió una charla magistral en 2020 de manera virtual en plena pandemia sobre el origen de la técnica o el destino del teatro, en el festejo del 45 aniversario de la Facultad de Teatro. Y ahora, en 2026, dentro del marco del 50 aniversario de la Facultad de Teatro, lo tenemos de nuevo con la conferencia sobre la generación sin muerte, técnica y ética del teatro. Bueno, a grandes rasgos, para los que no conocen a Jorge Eines, estamos aquí, Jorge, con estudiantes de la licenciatura en teatro de la Facultad de Teatro. Jorge Eines es un reconocido director de teatro, pedagogo y teórico de la actuación argentino-español, con una amplia trayectoria internacional en la formación de actores y en la investigación sobre los procesos creativos en escena. Su trabajo se centra en el desarrollo de una técnica interpretativa que articula la práctica actoral con una profunda reflexión ética y estética sobre el arte. Es autor de numerosos libros fundamentales como Teoría del juego dramático, Alegato en favor del actor, Didáctica de la dramática creativa, Formación del actor, El actor pide, Hacer actuar, Repetir para no repetir, Las 25 ventanas, La astucia del cuerpo, y ahora que nos va a charlar sobre la generación 5. Eines ha contribuido de manera decisiva a repensar el vínculo entre técnica, conocimiento y creación, entendiendo la actuación como un proceso donde el actor construye sentido a través de la acción y la experiencia. A lo largo de su carrera, ha formado a generaciones de actores y directores, consolidándose como una figura clave en la pedagogía teatral contemporánea, cuya influencia se extiende por Europa y América Latina. Bueno, pues este es Jorge Eines, y tenemos también la presencia del doctor Sajid Longi, de la Facultad de Pedagogía. Sí, él es psicólogo y bueno, se ha capacitado con Jorge Eines en su escuela de técnica interpretativa. Si quieres comentar algo, Sajid. Pues nada más agradecer a la Facultad de Teatro y felicitarlos por estos 50 años. No es fácil, 50 años. Y sobre todo darle las gracias también a Jorge Inés para esta conferencia. Entonces, la dinámica va a ser, vamos a escuchar una conferencia de él y después podemos interactuar con el público, tanto presencial como en Zoom, ¿sí? Entonces, adelante, maestro Jorge. Bueno, alguna reflexión introductoria y luego ya vamos a otros temas más esenciales respecto a los ejes de la técnica, ¿no? Y a la relación que todo esto tiene con La generación sin muerte, que es mi último libro. Bueno, voy a hacer una introducción que nos permita instalarnos ya en aspectos más específicamente vinculados con la técnica. El arte de nuestros días responde con concesiones a lo que la rentabilidad le exige. Se integran las negociaciones habituales de la sociedad en la que vivimos. Suponiendo que existiera solo para sí el arte, ¿no? Se asume como un factor inofensivo más. El individuo que necesita del arte para dar sentido a su existencia no compite para obtener un reconocimiento. Se reconoce a sí mismo en una tarea creadora. No desea participar de la revisión cultural que han sometido al arte de la escena, en la imagen, en lo fílmico, en la estética de lo espontáneo. Son las imposiciones de lo rentable. Todo concluye en un dogma para el intérprete. Aquel que integra en sus inquietudes humanas
la necesidad de articularse con una producción exitosa en lo social y rentable en lo económico. Si la concepción precede a la ejecución, el arte degenera en ilustración. No nos interesa comunicar una idea prefabricada, impuesta por un determinismo, primero social y luego cultural. No es fácil detectar hoy en día que el individuo sea algo más que un sujeto económico. La pureza y autenticidad del arte hay que rastrearla con dificultad. Han quedado ocultos sus valores propios. A los campesinos se le oponen las tendencias antinaturales urbanas. ¿Qué se le opone al arte? Una llamada constante, el éxito. El intérprete no es una mercancía, pero se le parece mucho. La satisfacción de sus deseos y necesidades acaba siendo un derivado de la producción lucrativa. Debe ganar dinero y ser competitivo. En ese lugar el arte adquiere todo su sentido. Los derechos de autor en realidad se crearon porque en un mundo donde los artistas no tienen garantizada una compensación justa por su trabajo, es un mundo donde es menos probable que exista el arte. El trabajo del actor sobre sí mismo es el título de un libro de Stanislavski que hizo daño a la concepción de lo técnico. No casualmente se apropió del libro la metodología americana. Parece indicar el valor del trabajo introspectivo antes de meterle el cuerpo al personaje. Quiero decir, quiero decir que lo que debe ocuparnos es cómo se domina el material, cosas objetivas, cómo trabajar en cada ensayo, no antes de ir a ensayar. Todo objeto de arte tiene una doble pertenencia. Un cuadro es una tela pintada y también es una virgen o un paisaje o un autorretrato. Solo se puede aprender una técnica para pintar telas, no vírgenes, ni paisajes, ni autorretratos. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto de estudio sobre el que debemos trabajar? No es la acción ni la palabra, es la estructura. Es la estructura. Es un castillo de naipes. Uno quita uno y se cae todo. ¿Qué es el agua? H2O, hidrógeno, oxígeno. ¿Cómo es posible que los gases den algo líquido? Eso es una estructura. Hace aparecer algo que no estaba, y que las relaciones de necesidad entre los componentes determinan su existencia. Cuando hay una estructura, se genera una cualidad diferente a la de sus componentes. Son relaciones de necesidad. Eso nos impulsa a hacer depender la conducta de la situación, no del texto. El que ensaya dirigiéndose hacia el personaje, su relación con las condiciones objetivas. Es la estructura técnica interpretativa la que hace surgir el personaje. No hay un patrón previo. Ayer lo decíamos en clase, ¿no? Como el metro, que son 100 centímetros y está en París. En París hay una certificación de que 100 centímetros es un metro y eso es lo que mide en todo el mundo, que las operaciones que se hacen alrededor de un metro están certificadas porque eso es lo que indica que en París haya un testimonio que lo hace posible. Por eso, si no es 100 centímetros, si es que en París no están los personajes, no está ni Hamlet, ni Nina, ni ningún personaje de Tennessee Williams, ni de Arthur Miller, si no están en París, si no hay un lugar para decir cómo son, hay que ir haciendo y resolviendo. El arte es salto mortal
sin resto. Si la concepción precede a la ejecución, el arte degenera en ilustración. Heredar un pensamiento significa lidiar con lo impensado, comprender el acto creador del ser humano a través de la experiencia y la percepción. Ser Hamlet es imposible. Soy lo que hago. Se trata de dar respuestas de conocimiento a la búsqueda. El niño quiere cosas con el cuerpo. El adulto aprende a no querer con el cuerpo y pretende reemplazarlo por lo racional. El conflicto empieza cuando no hay soluciones racionales a la vista. Surge la represión como forma de acción y aparece la respuesta no pensada. La acción crea el pensamiento, no al revés. Eso nos ayuda a liberarnos de los automatismos de la vida, donde rige el dogma de obtener el mayor resultado con el mínimo esfuerzo. Es lo opuesto de lo que la técnica puede propiciar. Bueno, el poder requiere cuerpos tristes. El poder necesita tristeza porque puede dominarla. La alegría, por lo tanto, es resistencia porque no se rinde. La alegría como potencia de vida nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría. Esto lo dijo Gilles Deleuze. Interpretar, actuar, es una manera de reaccionar contra las pobrezas y las limitaciones que impone la palabra. Eso se compensa multiplicando el sentido. Eso abre el territorio de la imaginación y nos permite llegar a lugares donde no había nada hasta que no llega el intérprete. Se trata de crear un objeto, no de describirlo. Evitar que se haga en la escena una descripción de algo que se aprendió en la vida. El arte de la actuación debe encontrar un marco técnico y ético acorde con la naturaleza humana. Queremos decir, interrogar al cuerpo. Ir en bicicleta no se puede aprender en un libro. No se aprende a nadar fuera del agua. Lo técnico es la pregunta, lo artístico es el hallazgo. Las leyes de la actuación son inmanentes, no trascendentes. No son revelaciones ni exigencias de los dioses del mercado. Se pueden aprender. Las gallinas sueñan con los granos de maíz, dice el Talmud. Respecto al sueño de los artistas, no dice nada. Porque el arte aparece como artificio, incluso con Platón, que se atreve a expulsar a los poetas y dramaturgos. Los convierte en marginales para que sigan creando, como si el mundo de sus ficciones tuviera que ver más con los sueños que con lo real. Imposible dominar la potencia narrativa del aparato psíquico de los humanos. Esa capacidad de imaginar hechos y palabras para dar sentido a la existencia. Primero humanista y luego artista. O será al revés. En fin, ni la fragilidad de mi cuerpo, ni la cantidad de años que ya tengo, están a la altura de mis ganas y del coraje que aún me queda. Ni los filósofos, ni los psicólogos, ni los monarcas, ni siquiera los dictadores nos impedirán tener sueños felices o pesadillas. Somos eso que seguirá salvando a los artistas de la escena de la tediosa y tan rentable copia de la vida. Eso que surge y que no puede ser previsto ni predeterminado. Eso que antes era objeto de análisis, porque quedaba oculto debajo de las palabras, ahora se propone en cada hueco que cada acción propone para descifrar los enigmas del lenguaje. Todo objeto artístico tiene una doble pertenencia. Un cuadro es una tela pintada y también una virgen. La pedagogía no debe ocuparse de lo estético, sino de la construcción de las cosas objetivas. Y eso tiene que ver con el dominio del material. Eso se llama técnica.
El primero en comparar una flor con una mujer fue un artista. El segundo fue un imitador. El tercero, un idiota. Trabajamos sobre estímulos reales y vamos construyendo un objeto artístico. La finalidad máxima del intérprete, más allá de la obra que esté representando o del estilo que pretende adjudicarle, es crear presente. ¿Qué es el conocimiento para mí? Lo que es demasiado pequeño para verlo a simple vista, como los átomos o las moléculas, lo ampliamos. Lo que es demasiado grande, como las ciudades o los deltas de los ríos o las constelaciones, lo reducimos. Cuando lo tenemos al alcance de nuestros sentidos, lo fijamos. A lo fijado lo llamamos conocimiento. La teoría es autobiografía. Se convierte en técnica cuando aterriza en alguien. He intentado investigar alrededor de la construcción de sentido. El lenguaje viene ordenando durante siglos en su convicción de que el sentido surge durante el análisis del texto, la aparición de lo que debe ensayarse para que luego pueda ser representado. No hay duda de que la palabra tiene un significado, pero el uso unilateral de esa ley pervierte el valor de su uso. Ese convencional, el acto interpretativo, aleja al actor de la imaginación y lo acerca a la búsqueda del resultado. Para decir muchas cosas hay que impugnar el lenguaje. Alrededor de esta dificultad deseo transmitir una técnica y una ética, una manera de trabajar que domina la conciencia artística, debe quedar ligada al libro. Pero no se trata de vender libros, se trata de vender un modelo técnico de conocimiento que supera el valor del libro. Deseo que un grupo de estudio dé los primeros pasos hacia la compilación de la totalidad de mis escritos. He sido inspirado por Stanislavski. Esto se tradujo en escritura, clases, ensayos. Todo eso deja un marco muy amplio que debe ser reducido. Hay espacios fértiles, pero muy amplios que un grupo de estudios debe interpretar. Cualquiera podría decir que yo dije algo que no he dicho. Mis textos tienen que poder ser redefinidos y limitados. De un mismo texto pueden surgir lecturas diversas. Es necesario que existan desacuerdos respecto a su significado. Incluso, ¿qué relación tiene mi obra con los episodios de mi vida, como mi exilio y la realidad concreta de un teatro argentino en comparación con el teatro español? Creo que una especie de monoteísmo vinculado al valor ético-técnico que le otorgamos a la acción revela algo que hay que profundizar. La no casualidad de la aparición de la acción como recurso para conocer, no para ilustrar o transmitir una idea surgida de la palabra de un autor. La técnica interpretativa debe asimilarse como una ética de la técnica, porque no solo pretendo impulsar a los profesionales para que administren mejor su saber y obtengan trabajo. El mensaje está dirigida a una nueva configuración de lo artístico, una forma de conocimiento que pretende revisar el saber en el marco de un ensayo en lo que podemos denominar la construcción del objeto artístico. Hablando se entiende la gente. Dicen eso. Será en la vida cotidiana. Debería ser en los parlamentos donde los políticos hablan, donde la política sume radicalmente el valor de la palabra. En un ensayo no es así. En una representación no es así. La gente nos entiende hablando. Los cuerpos se deben entender con otros cuerpos. De ahí salen palabras descifradas por el cuerpo. Ese es el arte de la actuación, no la repartición proporcional de los bienes de la palabra. En,
entrar por otro lado. El punto de partida de un texto no debería estimularnos a hacer lo mismo que suponemos hace un intérprete musical con una partitura. Las libertades para que surjan nuevas formas pertenecen a la imaginación del que actúa. El subtexto le pertenece. Lo que debe hacer para sostener su presencia en la escena también. Eso incluye el poderío de una palabra nunca dicha hasta ese instante. Todo eso incluido en su conducta configura su forma particular de talento. El impresionismo fue una crítica a la fotografía, el documental una crítica a la propaganda. La postura técnica que reivindico para los que actúan intenta combatir el naturalismo, pero no es una reivindicación estética contra las formas, sino una manera de entender los procesos creadores sin depender de mandatos recibidos de antemano, evitando que la concepción preceda a la ejecución, lo que haría que el arte se convierta en una ilustración. La poesía, la pintura y la escultura, el cine, el teatro, la música, han tenido múltiples posturas y por lo tanto amplias divergencias en algún momento de la evolución del arte y la cultura. ¿Qué ocurre hoy en día con las nuevas tecnologías en circulación? Acelerando todos los procesos creadores. Me atrevo a decir el arte en su versión postmoderna. Debería ser posible interrogar a cada artista en su factible libertad de imaginar. Imaginemos que yo afirmara que hoy ya no se interpreta a Mozart, ni a Beethoven, ni a Eric Satie, ni a Astor Piazzolla. Eso era antes. Ahora son usinas de creación, como Estilo, como Shakespeare, como Chekhov, como Buero Vallejo. Decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace músico, no se nace actor, se llega a serlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Imaginación o partitura? El origen de la creación. ¿A qué denominamos partitura? ¿A qué denominamos texto? Recurro a Michel Foucault. Eso que existe entre las palabras y las cosas. Para eso necesitamos la técnica, para poder ensayar, para poder descubrir lo que es imposible de ser predeterminado. El nihilismo, Nietzsche amenaza desde el nacimiento del modernismo coincidiendo con los inicios del siglo XX. ¿Qué será eso de tener el arte para que la verdad no nos mate? Nada hubiera ocurrido si Nietzsche no hubiera instalado la permanente sospecha de ese gran vacío en la condición humana, solo posible de ser compensado por la inevitable necesidad del arte. Eso que posibilita hacer de la existencia algo más que una gran nada. Ir mucho más lejos de la descripción más convencional de una persona, explicar todo lo que no manifiesta, escuchar lo que nunca dice. El modernismo de la mano de Nietzsche va configurando lo que se ha dado en denominar la hermenéutica de la existencia. Va otorgando sentido, mientras le va quitando valor todo lo precedente. Se van muriendo cuando nace el siglo XX los antiguos modelos de la cultura. Van surgiendo la necesidad de inventar un universo posterior a Darwin. Desde Ibsen, Strindberg, Tolstoy, Pushkin, Proust, hasta nuestros días, hasta nuestros cercanos, Samuel Beckett, unas nuevas leyes nos dejan al borde de eso que un crítico francés denominó teatro del absurdo, denominación tan amplia como equivocada. Si el teatro de Beckett fuera absurdo, no tendría ningún sentido. Y si algo ocurre con su dramaturgia, es justamente lo contrario. Tiene el máximo de los sentidos. Durante un siglo, el modernismo incrementó en forma gradual y evolutiva los más fértiles interrogantes. Todo ese proceso incluye los que germinaron en Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Era su deuda con Nietzsche.
descubrir el propio yo del artista de la escena, cuando superaba sus límites. El arte de las actrices y los actores no como un producto más del mercado, el arte de la escena como representación de lo mejor de la condición humana. Los seres humanos inventamos la ética, eso nos permitió afirmar la técnica para consolidar lo ético. Los virus no tienen ética ni técnica, matan para sobrevivir. Es el momento de la ideología en el arte. ¿Por qué no? Veamos. Y ya termino, no se preocupen. Veamos. El triunfo y el fracaso. El éxito. La tentación permanente. Los tiempos que vivimos van marcando obstáculos que acaban siendo el camino. Se va imponiendo una nueva vinculación entre la sociedad y la cultura, entre las redes como operador social y los que hacen de su arte un lugar para vivir no determinado por triunfos o fracasos. Si conseguimos escaparnos a la muerte, nos queda entender el arte como pulsión de vida, un lugar de recuperación del goce creador, un lugar para vivir. No solo ser dispositivos de adaptación al éxito o al infortunio, no ser náufragos moviendo los brazos con desesperación esperando la ola definitiva, esa inutilidad de algo perdido de antemano. Los premios o los castigos tan convencionales como apología del narcisismo que prometen los caminos de todas las alfombras rojas. Aún es posible ser una autoridad simbólica, parapetada detrás de valores menos egocentristas, mezquinos y codiciosos. Dice Roland Barthes. Texto de goce, el que nos asusta, nos impulsa, desacomoda, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos. La congruencia de sus gestos, de sus valores, pone en crisis su relación con el lenguaje. Eso dice Roland Barthes. Decimos nosotros, nos pone en crisis, nos insta a cambiar verdades por interrogantes, nos pone en guardia contra rupturas que aniquilan sin proponer. Ojalá que todo ello pueda fertilizar nuestro debate, que cada ensayo sea un lugar de la pregunta, que concluye en lo artístico. Los principios técnicos, dice Derrida en Dar el Tiempo, un libro, dice, los indios no tienen ningún sistema de escritura. Por eso, cada transacción se lleva a cabo en público. Tienen que verla todos los demás. Eso sería apostar en contra de la sabiduría convencional. Apostar por el actor y por la actriz. Eso que parece imposible de no acatar. La apuesta por la vida. Rechazar lo que el poder espera de nosotros y descubrir un cambio a favor de la coherencia y la identidad, a favor de lo espiritual, y no solo a favor de un sometimiento difícil de explicar, pero imposible de no acatar. Eso que el poder distribuye, que se infiltra en todos los espacios de la vida cotidiana, eso que moldea nuestras mentes, está en todas partes y nos obliga a confundir el rendimiento profesional con la rentabilidad económica. Eso que está en todas las relaciones humanas de poder y que se ejercen de forma invisible. El arte como un muro contra las patologías que los sistemas pretenden implantar, resguardar la vida de cada individuo. Como hombre que envejece y que ha vivido muchas limitaciones en el ejercicio de su trabajo, sigo aspirando a sentirme libre en mi tarea creadora. La deseo, la busco, pero bueno, ocurre lo que debe ocurrir. Una y otra vez se me escapa de las manos. No voy a rendirme, sin embargo, sin seguir dando la pelea. Por eso, entre otras cosas, hoy estoy aquí. Me gustaría ser como Jorge Luis Borges y poder jactarme de lo que he leído, no de lo que he escrito, pero mi memoria se niega a recordar buena parte de lo que he leído.
Será por eso que la generación sin muerte trata de hablar del arte como reconciliación con la vida. Gracias a Michel Foucault, puedo pedir que para nosotros el arte es eso que hay entre las palabras y las cosas. ¿Y qué es lo que hay? Los indios de Derrida, es probable. Un pacto entre individuos para crear vida, ensayar, ocupar espacio para crear, regalar el tiempo que uno tiene, dar, amar. Una entrega que no es mercantil, sino vital. Debemos estar preparados para dar y esperar. Eso es actuar. Dar en la espera. Ahí comienza la generación sin muerte. Y así concluye, porque la espera nos habla de la última frase del libro, una búsqueda ávida de eso inagotable que nació como promesa de eternidad alguna vez. Gracias por escucharme. Creo que es posible que sigamos estando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, gracias por sus palabras. Paso el micrófono a Saquín para que igual hagamos. Bien, pues la siguiente parte de esta charla, de esta conferencia, es justamente eso, escucharlos, ¿no? Escuchar a la gente que está viéndonos en línea, escuchar a las personas que están aquí presentes. Entonces, si alguien tuviera alguna reflexión, alguna pregunta, algo que les haya llegado a la mente después de escuchar al maestro Jorge, lo podemos compartir. No se trata de decir lo correcto o decir lo incorrecto, se trata solamente de compartir, ¿sí? Entonces, si alguien en Zoom quiere participar, por favor, alce su mano o póngamelo en el chat. Y si alguien aquí quiere participar, con todo gusto le paso el micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Acá, chicos. Yo sé que sí, porque los veo bastante reflexivos, ¿no? Entonces, de eso se trata, de compartir, ¿no? ¿Alguien en Zoom que quiera compartir o puedo empezar yo inclusive a generar este proceso, ¿no? A mí se me hace interesante que una de las cosas que el actor busca a través de la actuación es ser recordado, ser inmortal, no morir. Y justamente en este proceso muere, en este proceso se desgarra, se desangra hasta morir. Y ahorita lo que mencionaba el maestro Jorge es más interesante porque nos habla que cuando nosotros creamos, estamos vivos, ¿no? Y cuando estamos vivos, entonces, valga la redundancia lo que voy a decir, no estamos muertos. Entonces, cuando nosotros dejamos de crear, estamos muertos. Y tenemos muchos actores que están muertos justamente por ceder estas demandas del poder, ¿no? Entonces, la estructura de la técnica interpretativa nos permite, como bien dice él, luchar y luchar y luchar de una manera revolucionaria hasta tratar de encontrar ese sentido de vida y ese gozo creativo. Voy a darle la palabra a Rosendo. Chendo, adelante. Gracias. Sí, solo quería comentar lo difícil que, que ha sido para mí, por ejemplo, ya en la cuestión laboral, defender la técnica, usar la técnica frente a las exigencias de los directores. Em, que los directores, por lo menos acá, la gran mayoría, mm, imponen y piensan que el actor es un títere, en teatro y en todo, en televisión, incluso en cine. Em, y sí, no es fácil, no es fácil. Lo comentaba con Martin, otro actor que muchos de aquí conocemos. Em, Él trabaja muchísimo pues haciendo series en cine, es un gran actor y, y es eso, él ha sabido lidiar con la técnica, bueno, usar la técnica frente a esta manipulación del ego de los directores, porque es un ego impresionante. Ellos no dirigen, ellos manipulan y nos usan de títeres. Entonces, a mí me ha sido un tanto difícil eh,
defender la técnica. Eh, no sé a otros compañeros que estén por aquí. Ese es mi comentario nada más. Muchísimas gracias a Es todos. como, es como nadar o andar en bicicleta, yo lo decía antes. Martín, que estuvo muchos años conmigo, que fue actor, que actuó conmigo en el Ricardo III, que es un actor muy cercano y a quien conozco mucho, aprendió a utilizar la técnica haciendo como que les hace caso, negociando con el silencio, tomando decisiones que no explican, asumen que él sabe nadar y como está en el agua nada, y no tiene que estar dando explicaciones. Con lo cual, este, no hay ninguna opción que tenga que ver con dar una batalla dialéctica con los directores o con las imposiciones, porque si el director no cree en el valor del actor o la actriz que está investigando y que es capaz de generar algo que no estaba y que justamente él descubre, si no cree en ese valor, nadie lo va a convencer. Él está convencido, el director, que tiene en su cabeza una idea perfecta y tiene que convencer al actor para que lo haga. Bueno, ese es un problema que está muy lejos de las necesidades de un actor y muy cerca de las necesidades del sistema, ¿no? Y de las rentabilidades. Yo creo que este es un momento singular de la historia de este arte, porque están pasando algunas cosas que están desarrollando un cambio importante en los ejes de construcción de lo artístico. Yo creo que esto va a terminar ocupando un lugar determinante y el valor de la construcción del objeto artístico en manos del actor se va a terminar entendiendo como una ruptura epistemológica, una ruptura en el conocimiento, un cambio importante en las bases que originan el conocimiento en el marco de un ensayo y luego en el desarrollo de una representación. Y es que imaginemos lo que significa que uno como actor llegue y diga, yo tengo la libertad, ¿no? O sea, me está citando un director de Hollywood, pero yo tengo la libertad. Bueno, vas a tener la libertad Claro, donde tu cadena te alcance. Entonces, a ver, justo ese es un proceso, yo decía hace rato, revolucionario. Es decir, es un proceso de batalla, porque no solamente se da batalla en el ensayo, la técnica, es decir, ensayar con la técnica interpretativa es una batalla en sí, de no meter la mente, de no meter el texto, o sea, de no darle su primordial al texto, o sea, es una batalla donde dejas que tu cuerpo encuentre, ¿no? Y empezar a decir que el cuerpo crea es completamente romper un paradigma, ¿no? Es decir, ¿cómo mi cuerpo va a crear? Bueno, entonces, ¿cuál es el instrumento del actor? Sino el cuerpo. Y justamente nuestros cuerpos están condicionados por toda esta cotidianidad y por la vida. Yo recuerdo que cuando inicié en la técnica, eh, justamente mi cuerpo era una piedra, o sea, no me movía, no era una piedra. Conforme tú vas encontrando los procesos técnicos, te permite llegar a lo que nosotros llamamos desarme corporal, ¿no? Un desarme que te permite encontrar. ¿A qué quiero llegar? A que no va a haber exploración si tenemos cadenas encima. Necesitamos quitarnos estas cadenas que nos permitan encontrar este goce creativo que se propone y que justamente me va a, como decía el maestro Jorge, poder permitirme encontrar lo que no está creado, ¿no? Decía el ejemplo del metro, ¿no? Ahí todos los metros van a ser iguales, pero pues no todos los amplios van a ser iguales. Entonces, esa es como una de las partes más importantes que he podido observar a través de la técnica. ¿Alguien aquí quiere participar? ¿No? Tenemos regalos para alguien que participar acá. Le doy la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Jorge Abad, pero si no Hola, ve. buenas a todas y a todos. hola Nada, Jorge. yo quería recalcar un poco las palabras que había dicho Jorge, el maestro. A colación con lo que ha dicho el compañero Rosendo, yo creo que hay un problema de base que tenemos los actores y las actrices y es como que le concedemos a la directora o al director demasiado poder. Y nosotros, como somos finalmente los que estamos exponiéndonos, somos los más vulnerables porque somos los que estamos con el cuerpo, los que nos exponemos a los sentimientos de la compañera, el compañero, creo que hay un problema ahí
Y en relación con lo que decía Rosendo, el tema del ego del director, la directora, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que en parte también es por un gran síntoma de ignorancia de que no se han... Yo hablo aquí en España en concreto, hay un problema de que los directores, hay una gran cantidad de directores y de directoras que no saben dirigir a actores y actrices. Creo que eso no ayuda en cuestión de crear, de que nos permitan crear a nosotros, pero nosotros tenemos también, creo, una gran ventaja que es que ellos no saben realmente lo que estamos haciendo. Entonces Claro, tú puedes jugar desde ahí y en cierto modo engañarle y es como decía el maestro, una vez tú adquieres la claro, técnica, tú ya la tienes dentro, ya no es cuestión de separar sino la introduces de manera que como el director o la directora no se va a dar cuenta, claro, correcto, tú correcto. sabes dónde tienes que llegar. Tú sabes dónde tienes que llegar. Entonces, el director o la directora te da unas directrices, vale, tú las sigues, pero dándole una importancia a la creación que igual no se van a dar cuenta de que va a estar. Y creo que eso lo deberíamos tener muy presente a la hora de enfrentarnos a un trabajo profesional, que es verdad que los tiempos son una mierda porque no ayudan al proceso creativo, porque son tiempos que cada vez se acortan más, pero sí que creo que tenemos ese poder que no debemos de dejar de tenerlo presente y no darle una posición al director o a la directora de colocarlo en un púlpito cuando ellos realmente, la mayoría no saben el potencial que tenemos y lo que somos capaces de hacer porque no se han preocupado en descubrirlo. Y solo eso, y muchas gracias. Muchas gracias. Acá adelante, si gustas pasar para acá para que te pase el micrófono. Es que está. Bueno, Ándale, pásate acá si siento quieres. que mucho de lo que hablamos un poco con lo que dijo Jorge, bueno, es que, pues sí, justo también hacer un poco la comparación, ¿no? Acerca de nuestro sistema actual con cómo se ha convertido el arte, ¿no? En eso, en un mismo sistema donde las personas que van a interpretar se vuelven el eslabón más bajo, ¿no? Y los directores son aquellos que, pues, están, ¿cómo se dice? Reprenden, ¿no? O sea, ponen en represión a aquellas personas los cuales van a interpretar. Se me hace curioso cómo desde esta parte, pues, del sistema capital entra dentro de las actividades artísticas, lo cual se convierte en algo, ay, ni sé cómo decirlo, ¿no? Al final los actores, los que queremos crear, los que queremos interpretar algo que viene de nosotros mismos, a veces se anula por justo la parte del director, ¿no? Se me hace curioso hacer esta comparativa y cómo desde la misma técnica interpretativa nosotros nos convertimos en una resistencia acerca de lo que nosotros queremos investigar, lo que queremos hacer, ¿no? Se me hace, pues, curioso. Considero que entre nosotros como los actores podemos seguir intentando hacer esta resistencia, ¿no? En contra de cómo se ha metido el sistema en nuestro propio arte, ¿no? En la manera de cómo se estructura todo el arte dentro de nuestra parte del proceso creativo, ¿no? Ya. Muy bien, muchas gracias. Recordaba que en el Warden 2 de Skinner, ¿no? Hay una parte donde llegan a ver a los granjeros y están el ganado en 4 postes, solamente hay 4 postes y el ganado está dentro de los 4 postes, no hay alambre. Y le preguntan, ¿cómo fue que lograron eso? Y dice, bueno, es que en las generaciones anteriores pusimos alambre electrificado, ¿no? Y cuando debía salir el ganado, se electrificaban y entonces fueron teniendo hijos y ellos les fueron enseñando que no debían de salir de los postes. Hasta que nos dimos cuenta que ya no necesitábamos el alambre y ellos ya no salen de estos postes. Entonces, muchas veces, hasta antes de que yo conociera la técnica interpretativa, justamente me parecía que a mí me enseñaban a estar dentro de esos postes.
Y cuando conocí la técnica dije, "Ah, caray, bueno, si pongo un piecito fuera, ¿qué pasa? Si me salgo, ¿qué pasa? Y si me muevo, ¿qué pasa?" Entonces, esa es como la invitación a que el actor tome la responsabilidad y tome la libertad de lo que significa ser actor. No sé si quieras comentar algo tú, Jorge e Inés, perdón. No, no, entiendo, sí, sí. Me parece que estamos en un momento donde que ustedes asuman la naturaleza misma del discurso tiene que ver con que se planteen algunos interrogantes que los pueden llevar a desear una libertad creadora. En definitiva, hay un goce artístico que le pertenece a cada uno. Y hay una rentabilidad que no le pertenece a nadie, que tiene que ver con lo que el sistema dice que es lo bueno, que tiene que ver con una ganancia que no se mide por un goce artístico, se mide por otras cosas, ¿no? Luego los porcentajes de gente que gana dinero eh, eh, con esto de la actuación, la interpretación, es bajísimo, ¿no? En España es un 7%. Imagino en México a lo mejor será una cantidad similar. Pero lo extraordinario es que incluso muchos de los que ganan dinero lo ganan en televisión, en cine, y cuando hablas con ellos te dicen, no, pero a mí lo que me gusta es hacer teatro. Yo hago esto porque así me gano un dinerito y puedo por lo menos tener cómo sobrevivir. Es decir, hay respecto a todos estos valores que tienen que ver con esa tentación permanente, ¿no? Esto que yo denomino el éxito, la tentación permanente. Es formidable, ¿no? Instalar eso, ¿no? La rentabilidad económica, el ser humano es un sujeto económico. Si no gana dinero, todo lo que hace no tiene valor. Esto, una vez que se asume, porque el sistema lo impone, aunque no ganes nada, estás sujeto a esa condición. Y lo que es peor, el poder que le da a los que tienen el poder de mandar, imponer en una producción, sea fílmica, cinematográfica, televisiva o incluso en un hecho teatral, le da un enorme poder para manipular, para manejar y para hacerle creer a ese actor o a esa actriz que está ahí para tener una rentabilidad, porque es un sujeto económico, no es un sujeto artístico, ¿no? Bueno, este es un problema central porque la conciencia de la relación de esto que yo estoy diciendo con relación a lo que es una recuperación de una rentabilidad que haga posible la subsistencia es muy, muy baja. No hay ninguna capacidad para entender que lo que hace el discurso, circula ese discurso, está mandando a que el actor se sacrifique para, en la mayor parte de los casos, no obtener nada. Lo que es peor, dejar de tener ganancia artística. Es extraordinariamente deteriorante para los valores que tienen que ver con el arte. Muy bien. ¿Alguien más que quiera tener alguna interacción, pregunta aquí en nuestro público? Ahí tenemos a Octavio, por supuesto. Octavio, saludos. Octavio Basó, él está en Argentina. Adelante, Octavio. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la pregunta, Jorge, es, en un momento hiciste un comentario de que es el momento de la ideología en el arte. Creo que lo Sí, hiciste como pregunta. sí, Y después agregaste otra pregunta. ¿Por qué no? Veamos. así es. Eh, me generó curiosidad tu propuesta porque te he escuchado en otras oportunidades y la ideología está siempre presente en tu propuesta artística. Ujú. ¿Es una provocación la que tiraste o es una idea que venís mascullando en este último tiempo? No, para ti no es una novedad porque estamos juntos hace 30 años. Y entonces, claro, eso que en mí determina una conducta ética frente a la problemática de lo técnico, que está presente en un ensayo y está presente en una clase y está presente siempre, está aterrizando de una manera diferente en la sociedad. Está está empezando a surgir en relación a una comprensión que está
pudiendo que alguna gente se vaya permitiendo otorgarle al arte un poder de construcción de un algo que termina siendo de un alto contenido ideológico porque da sentido a su vida, ¿no? Nosotros somos creadores de sentido, ¿no? Yo insisto mucho este, en repetir una y otra vez que cuando entendimos que el problema de nuestro trabajo es crear sentido, es como una droga, ¿no? No podemos dejar de hacerlo. Ahora, cuando uno encuentra el valor de crear sentido a la construcción de lo artístico, no puede dejar de hacerlo. Es una droga dura, ¿no? Uno no puede dejar de someterse a ella, porque empieza a bajar al territorio de lo cotidiano. Uno quiere encontrarse día a día con los demás para crear sentido juntos, más allá de que coma de una manera o de otra, ¿no? No es un tema cuánto se come. El tema es que uno no se crea que uno va a ser más feliz con el arte porque se somete a una rentabilidad económica que lo convierte en un sujeto económico importante. Cuando aparece la ideología, el valor que uno le da a la construcción de lo artístico, da sentido a la vida. Mientras damos sentido a la construcción del objeto artístico, nuestra vida va teniendo un sentido y después, bueno, vamos subsistiendo, vamos haciendo, ganamos más allí, más aquí. Esto es un tema donde todos sabemos de qué va la cosa. Cuando empezamos a entender algo más de esa cosa, de la cual terminé hablando en la parte final de mi trabajo en relación a lo que Nietzsche planteaba, de que el ser humano tiene el arte para que la verdad no lo mate. Y es muy simple. Si tenemos el arte para que la verdad, lo cotidiano, la urgencia, la, 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 la imposible manera de evitar que el tiempo pase, porque si pasa tiene que ver con la muerte. Cuando comprendemos algo de eso que el arte nos otorga, sin duda el combate es decisivo. Y eso es la ideología, ¿eh? No es metafísica, ¿eh? Es ideología, ¿no? Eso es lo que va dando la posibilidad de que uno construya, ¿no? Una hermenéutica de la existencia. Uno aprende a construir mientras va existiendo y va descubriendo valores de lo que tiene esa existencia que se van apoderando por suerte de la vida y va dando sentido a la vida mientras le vamos dando sentido al arte, ¿no? Bueno, este es mi trabajo. Llevo 10 libros escribiendo de todo esto y no les gusta en España mucho que yo digo estas cosas, ¿no? Soy un mal querido en el teatro español porque les molesta mucho que yo plantee algunas cosas que tienen que ver con una urgencia vital, que en el fondo no hacen más que explicar algo que uno inevitablemente tiene que ir entendiendo, porque si no, le hace caso a los que tienen el poder, que quieren que sigamos creyendo en lo mismo. Ahorita me acordé de las famosas frases de y sin embargo se mueve. Es decir, y sin Sí, embargo seguimos en el esto. PUR se mueve, sí. Sí. No Bien, sé ¿alguien más? si, no sé, Octavio, si pude acercarme algo a tu interrogante. Sí, sí, también lo pensé quizás en la ideología y en el atravesamiento político que tiene el arte y la estructura técnica Claro, interpretativa y tu vida, ya que justo estamos en Argentina cumpliendo los 50 años sí, del de fatídico cuando golpe comencé mi militar, exilio. de Sí, tu exilio, así es, y cómo el arte no va a estar atravesado de ideología, ¿no? Por eso así es. dije, me llamó la atención, y el arte en Argentina, entiendo que también en todos los países que están presentes hoy en tu conferencia, han tenido momentos trágicos en donde el arte les ha permitido y nos ha permitido resistir y crear sentido ante los horrores que se han padecido y que actualmente también están sucediendo. Sí, es que es una reflexión que se impone, Octavio, es exactamente así. Parece que está aquí Facundo. Sí, adelante. Tenemos a Facundo el Chino Buena, que es un querido amigo de todos nosotros y hablando de por. Adelante,
Hola a todos. Hola maestro, muchas gracias por el Hola, espacio. Facu. Hola, Hola. Chino. Eh, Tomando un poco escuchándote claramente toda la lectura primera y tomando un poco también esta última reflexión de Octavio y un poco también lo que dijo Rosendo hace un rato, eh, han nombrado palabras muy. Tu última obra la estoy terminando de leer, desde ya que te la agradezco. Y como todavía no la terminé, no puedo hacer una pregunta acabada sobre ella, ¿no? Por lo ¿De tanto, qué voy a. estás hablando? ¿De la generación sin muerte? Sí, caballero, exactamente. Sí, Vale, sí. vale. Eh, y precisamente, como no puedo hacer un interrogante, pero tomando estas últimas reflexiones, como decía, de Octavio y de Rosendo, eh, se me venía rápidamente porque nombraste palabras concretas, muy poderosas. Voy a arrancar por la tapa, la generación sin muerte. Sí, Nombraste la palabra cuerpos, palabras, batallas, muerte. Eh, Como bien dijo Octavio hace un rato, para no ser redundante y repetitivo, ayer fue un día, como usted sabe, muy importante para nosotros. Fue un día eh, histórico. Eh, y se me venía, mientras pensaba en todo esto, en una generación que sigue viva, en una generación entera que sigue viva. Y cómo los actores, eh, la muerte es perfecta. A esto, mi pregunta, para ser concreto, tiene que ver sobre la imperfección, ya que la muerte es perfecta porque es acabada, porque cumples perfectamente sí, con su fin, con con- su finalidad, con su objetivo. claro. Y los actores, en nuestra faz creadora, eh, somos imperfectos y muchas veces nos preocupamos por la perfección que el director nos pide, boberías, pero eh, el espacio que le das a la imperfección de estar vivo, digamos, dentro de la técnica. Hace mucho Sí, vengo reflexionando sobre esto técnicamente, donde creo que, al contrario de la muerte, nace la creación, en la imperfección de estar vivos. Nada, gracias. Era esa la cuestión. tiene que ver con la pregunta, Facundo, Chino. Sí. Yo trabajo tratando de que el actor entienda, ¿no? Que si somos capaces de sostener juntos una pregunta, la respuesta, que es lo artístico, aparece, pero no porque nosotros estemos anticipando nada, porque somos capaces de estar activos sosteniendo esa pregunta, ¿no? Claro, y esto es más viejo que Sócrates, esto es la mayéutica, esto es el placer de parir algo, ¿no? De parir algo. Sostener el conocimiento porque uno es capaz de generar interrogantes que me hacen llegar a lugares donde no había nada hasta que yo no llego. Y esto es lo que más me fascina a mí, que en un ensayo ocurra que van pasando algunas cosas que yo no podía imaginar y que el actor tampoco, porque estamos trabajando y mientras estamos trabajando van surgiendo y cuando van surgiendo nos damos cuenta que de eso no sabíamos nada hasta el momento en que fueron apareciendo. Y da la casualidad que son las cosas más interesantes, esas que no podían ser pensadas. Por eso creo que mi próximo libro se va a llamar Eso que no puede ser pensado, porque creo que tiene que ver con los ejes casi decisivos, críticos, más importantes, los que hay que subrayar del problema del acto interpretativo. El valor es directamente proporcional a que no pueda ser pensado. Eso tiene que surgir como consecuencia de que el ensayo es el lugar natural, es el sótano del edificio donde se organiza la búsqueda. Sin ese sótano uno no tiene la tranquilidad de conocer un recurso técnico
que le permite llegar a lugares que uno va descubriendo. Y ese descubrimiento nos hace muy ricos en relación al poder de lo que en el instante de descubrir nos pasa, ¿no? Eso es la heurística, la heurística del ensayo, ¿no? Donde la búsqueda nos va permitiendo la enorme satisfacción de descubrir cosas. Muy bien, adelante, Flor Lorenzo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, Qué interesante. Bueno, estuve un poco atareada, pero escuché casi todo. Y me interesaba agregar algo que tiene que ver con lo que expresó Rosendo, ¿no? Como, estuvo implícito durante toda la conversación, ¿no? Porque obviamente es una bendición y un milagro poder trabajar con un director como Inés, más los que estamos involucrados con la técnica, donde estamos todos en sintonía con esta propuesta de que el que instituye el sentido es el actor y que el director trabaja a la par con él para descubrir esa estructura que nosotros le llamamos desde cero sin saber absolutamente nada. Ahora, es una realidad, como bien planteaba Rosendo, en lo que es la industria y todos los trabajos que podemos llegar a tener en relación al arte, en los cuales desde que trabajo con la técnica también he tenido trabajos donde he trabajado con directores o directoras, ya sea audiovisuales o de teatro, que no trabajan con este pensamiento ni teorizan con el trabajo del actor. Pero yo creo que la técnica y el descubrimiento que nosotros hacemos en relación a nuestra capacidad creativa como actores nos permite seguir sosteniendo la pregunta inclusive en esos ámbitos. Y que uno claro. puede llegar a un lugar Así es, donde está todo pensado, es decir, sería como enfrentarse a una estructura ya hecha, ¿no? Qué raro para así es. nosotros que no tener que crear la estructura, sino que nos la den. Pero adentro de esa estructura ya realizada, la pregunta se puede sostener para hacer el trabajo inverso y encontrar ese espacio de libertad. Obviamente no es el mismo trabajo crear la estructura que desandar una estructura pensada para encontrar ese espacio de libertad, pero se puede hacer si no nos amargamos y no nos ponemos a pelear de yo pienso así, yo pienso así. No, si nos valemos de nuestro arte y de nuestra capacidad creativa. Yo lo he hecho, yo he filmado una película y obviamente con una conducta mucho más realista, pero he trabajado constantemente con la técnica y cuando me decían acá tenés que llevar esta jarra, y realmente me lo he gozado, porque la técnica me lo ha permitido, porque ya uno trabaja desde otro lugar. Así que bueno, quería aportar eso porque me parece interesante que no es necesario, si no nos quedamos como en una utopía idealista de que o trabajamos en los montajes de Inés, que tuve la suerte, o nos encontramos con un director o directora que piense y sea que no hay dos Inés en este mundo, ya lo sabemos, no los hay. Pero que hay directores abiertos y yo creo que hay directores que no teorizan sobre esto y no lo pueden expresar en 10 libros, pero que sí Así es. reconocen y se valen de la capacidad creativa del actor. Y sí, por ahí dan una orden o una marcación, pero esperando eso que el actor les puede devolver. ¿Qué va a hacer este actor con esto? Entonces, como sostener esa pregunta, ese interrogante sobre a ver qué pasa si con lo que me mandan a hacer yo pruebo algo con la técnica, sin nombrarla, ¿no? Porque la técnica ya nos la llevamos puesta, como siempre decimos. Así que bueno, aportar eso, mandarles besos, saludos a todos y que sigamos expandiéndonos. Es muy interesante lo que dice Flor, porque eh, a mí me preguntan muchas veces, cuando los actores terminan la formación contigo, ¿siguen haciendo previos? Y yo digo que no, claro, no hacen más previos. No, 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 no hacen previos. Previos entendido como aquello que en la metodología del aprendizaje hacemos nosotros en las clases, como forma de comprensión de lo que es el desarme y la ruptura. Porque ya aprendieron a moverse en el agua con rupturas, ya entendieron de qué van a dar con rupturas.
Entonces, ¿qué ocurre? Aunque no hagan previos, lo llevan puesto. Tienen puesta la búsqueda con relación a algunas cosas que ya no van a poder negar, porque les pertenece al universo constituido como ejes de configuración de su equipaje técnico. Ya les pertenece. Cuando ocurre eso, el actor está en condiciones incluso de algo que muchas veces me has escuchado, que es superar la estructura. Cuando uno puede superar la estructura, es maravilloso, ¿no? Uno puede decir, no, no, yo la estructura la tengo tan clara que ya no la tengo que recordar, la llevo puesta, ¿no? Y como lleva puesta la estructura, que es el otro eje técnico, también lleva puesto el previo y está trabajando a favor de un desarme que le pertenece, ya lo tiene, es parte de él, no va a poder negarlo. Luego hay directores que están muy marcados por la exigencia sistemática de la sociedad, de lo que le han enseñado, de que si no dan órdenes no dirigen. Y ese es un problema, pobres, que ellos este, lo viven como una imposición que les hace sentir que no tienen poder si no aparece una manera de trabajar que está muy, muy condicionada por lo que les han enseñado, lo que han aprendido, pero de pronto, dentro de esa estructura de configuración del poder, pueden dejarle al actor que descubra algunas cosas porque tienen la sensibilidad suficiente para detectar que ahí pasó algo. Y no se dejan atravesar por el no. Ahí le están permitiendo, haciéndose como que le dieron la autorización, queriendo tener ellos el definitivo poder de decir que no, permitiéndose no decir nada y dejando que el actor trabaje, ¿no? Entonces yo digo que hay que también entenderlos porque están sometidos a unas leyes que le vienen de fuera, y esas leyes no las pueden combatir desde una coherencia ideológica suficiente, pero sí las pueden combatir desde los resultados que en un determinado ensayo va generando el trabajo de esa actriz o de ese actor, y eso sí lo pueden detectar, aunque se hagan los tontos y no lo digan, ¿no? Aunque no tengan que reconocer que lo asumen como una condición de lo que es favorecer con claridad la libertad del intérprete, ¿no? No lo hacen, pero de alguna manera lo están haciendo. Es Esto que, profundizar en lo que planteó Florencia, ¿vale? sí, muchas gracias, Jorge. Justo esto que están hablando es lo que se conoce en la pedagogía como la metacognición, ¿no? Es decir, pensar lo que estoy pensando, saber lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Entonces, la técnica interpretativa, que se refiere como trabajar desde la pregunta, te permite Sí, saber lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior. Entonces, este claro. proceso metacognitivo se puede ver con todos los elementos técnicos o, como bien dice Jorge, ya lo traes puesto. Entonces, desarrollas esa habilidad, la habilidad metacognitiva en el proceso creativo y te acompaña a donde vayas. Así es, así es. Mira, yo creo que la última etapa de Stanislavski tiene que ver con que él llegó a buena parte de esto que yo estoy planteando sin poder enunciarlo. Miren, son cosas que algún día tendré que ir a poder ponerlas en circulación allí donde haya alguna gente que haya profundizado en lo que es la evolución misma del pensamiento stanislavskiano y cómo tiene eso cómo se traduce en una práctica que es reveladora, ¿no? De un pensamiento nuevo. Stanislavski, luego de escribir ese libro, desgraciadamente tan mal utilizado por el Actor Studio, por la línea americana, el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. Fíjense, ya el título es significativo, ¿no? Sobre sí mismo y creador de la vivencia. Todo es una manipulación excesiva de valores que tienen que ver con lo que a uno le pasa y cómo hace para sentirlo, ¿no? Para vivenciarlo. Luego de ese libro pasan muchos años hasta que Stanislavski empieza a desarrollar los conceptos de acción que nos llegan a nosotros. Siendo eso así, es muy llamativo que en ningún lado de su obra Stanislavski haya definido lo que es la acción escénica para él.
trabajando como la trabajaba, no la define en ningún lado, hasta que llega un señor que en algún momento había trabajado con él, que se llama Boris Yazhava, y que define la acción escénica, y la define con algo muy radical, ¿no? Dice, acto de la voluntad consciente pendiente hacia un fin determinado. Fíjense, es una definición que parece salido de las bases más este, culturalmente dogmáticas del Partido Comunista, ¿no? Sale en un momento dado en donde Stanislavski está dentro de una estructura de un país muy determinado por la evolución stalinista, y esa definición de lo que es la acción no la da Stanislavski, la da el partido, la da Boris Yazhava en nombre de algo que se supone él aprende con Stanislavski, pero que para mí es una conclusión que tiene que ver con lo que el partido necesitaba generar para apoderarse de un director como Stanislavski y generar un discurso teórico coherente con el pensamiento de lo que en ese momento era el dogma stalinista. Entonces quiere decir que hay algo de lo que para mí en esos momentos finales está haciendo Stanislavski, que no tiene que ver con un desarrollo tan estructurado en líneas de exigencia muy formalizadas respecto a que la acción es eso o no es ninguna otra cosa. Porque si la acción es investigación más que definición, si la acción es búsqueda más que ilustración, si la acción es algo que tiene que ver con lo que pasa en el ensayo, no con lo que pasa en el día del estreno, si la acción entra en lugares de conocimiento, que creo que es lo que Stanislavski estaba haciendo en las últimas etapas, eso tiene muchísimo más que ver con una hermenéutica de la existencia y no con una hermenéutica de la palabra. Y ahí aparece el Stanislavski que yo recibo, que es el que me importa, que es el que me ha alimentado en un lugar especialmente decisivo para sacar algunas conclusiones y sobre las cuales, bueno, creo que hemos estado hablando todo el tiempo. Bueno, yo creo que hay gente que se tiene que ir terminando, que nos va saludando, y yo creo que podemos ir concluyendo si no te parece mal, Sajid. Sí, me parece bien, Jorge. Bueno, aquí, compañeros, otra pregunta. Mira, te comento. Sí, vale, adelante. Si quieres pasarle para acá. Sí. Hay otra pregunta por aquí, Jorge. Hola, buenos días a todos. Yo tengo una duda muy particular. Bueno, me gustaría saber específicamente cuál fue la pregunta de usted, maestro, que fue lo que lo llevó justamente a romper estos cánones ya establecidos para crear su propia técnica, su propia metodología. O sea, ¿qué fue específicamente lo que usted dijo? Esto no me checa, que lo hizo llevar a todo esto que usted ha generado y compartido con nosotros. Imelda, si, ¿tú y yo nos conocemos? ¿O me parece a mí que sí? Soy Andrea, maestro, soy alumna. Es alumno de la Facultad de Teatro, aquí en Jalapa. Ah, no sé, me pareció que te había... A lo mejor no fuiste alumna mía en el 16, no estabas No, ahí en el ojalá primer. hubiera tenido esa fortuna, pero no. No, yo creo que a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Pero me estás preguntando por algo que yo denomino la arqueología del saber, ¿no? Yo tengo algunas bases que son la arqueología, ¿no? De donde salen los desarrollos que yo he ido generando y que tienen que ver con recursos que voy tomando de distintos lugares, ¿no? A todo ese paquete yo lo llamo la arqueología del saber, ¿no? Claro, hay dos ejes fundamentales, la formación teórico-técnica vinculada con lo teatral y la formación filosófica, digamos, que tiene dos vertientes, ¿no? Muy claras como ejes de construcción de los desarrollos. Yo tuve un maestro, un gran maestro, que fue Raúl Serrano, que fue la persona con la cual primero me encontré alrededor de algunas cosas que para mí significaron ejes donde empezar a pensar. Luego tuve una muy importante presencia del desarrollo del universo de Stanislavski, como hace un instante me has escuchado hablar, con mucho estudio y mucha reflexión.
Luego tuve un cruce extraordinariamente bueno por el rechazo que me produjo con Lee Strasberg en el Teatro San Martín en Argentina, cuando vino por única vez, salió de Los Ángeles y se fue a dar clase a Buenos Aires en el Teatro San Martín, y yo estaba de alumno, y me encontré con un individuo que me produjo muchísimo rechazo por la manera, éticamente hablando, cómo procedía con relación a los actores, cómo era el tema de la exigencia, qué tenía que ver con lo que él pedía, cómo trabajaba. Eso me produjo personalmente un gran rechazo y teóricamente me dio las bases para empezar con una postura muy crítica respecto al trabajo del libro El actor sobre sí mismo, ¿no? En la búsqueda de la vivencia, ¿no? Luego mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, en el estudio de filosofía, aparecen algunos ejes, ¿no? De comprensión de cosas que me llevan a algunos autores que son claves, ¿no? Como pueden ser Nietzsche, como puede ser Derrida, como puede ser Heidegger, este, como puede ser Spinoza, ejes que para mí determinan que en sus áreas de lo metafísico yo necesito traducirlo. Toda esa metafísica presente en el discurso de estos autores, estos filósofos, yo necesito traducirlo. Y me va pasando, ¿no? Que lo voy traduciendo, ¿no? Voy necesitando hacer traducciones de todo eso. Y luego creo que tuve la suerte de venirme hace 50 años a España y tuve la suerte de que, bueno, poder tener lugares donde aprender, ¿no? Hace poco pensaba que mi próximo libro tenía que dedicarlo a mis alumnos. ¿Por qué? Porque a mis alumnos porque ellos me pagaron para que yo pudiera aprender, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que, claro, es que ¿sabes lo que? No sé si me entiendes, si me da lo que quiero decir. Yo aprendí, yo vine con 26 años aquí. Claro, vine y tuve la posibilidad de dar clase, soy catedrático, tuve la posibilidad de dar clase en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y luego tener mis alumnos en mi escuela, y todo eso me dio un margen de error, de equivocarme, de trabajar para ver por dónde no tenía que ir, ¿no? Es decir, muchas clases estaban hechas para que yo me equivocara y aprendiera. Estaban hechas para eso, ¿no? Para que yo me equivocara y aprendiera, para que yo viera que ahí cometía errores que tenían que ver con un mensaje que me venía de un lado resultón, conclusivo, un prematuro, eh, mensajes que eran venenos, ¿no? El veneno de la racionalidad excesiva, el veneno de la anticipación, de antes de que ocurran las cosas, ya querer anticiparlas, venenos de la ansiedad, ¿no? A la hora de encontrarme con el trabajo del actor y no saber esperarlo, ¿no? No saber esperarlo, no saber trabajar para ver si gradualmente vamos descubriendo por dónde van las cosas. Entonces quiere decir que todo eso fue dando como un paquete arqueológico, ¿no? Debajo de lo que puede ser un conocimiento, que fue permitiéndome, claro, llegar a algunas graduales conclusiones. Y luego yo creo que a mí me ha gustado mucho escribir, y entonces por suerte tengo 10 libros ya publicados, ¿no? Y 10 libros es mucho libro, aunque el 50% sobre, pero es mucho libro porque, quiero decir, esto me ha permitido, a ver si te lo explico, Imelda, esto me ha permitido escribir para poder entender. ¿Entiendes? Escribir para poder entender. Es decir, entonces diría, como no entiendo, tengo que escribir. ¿No? Entonces, claro, ese desarrollo de utilizar los libros para entender algunas cosas, lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo. La charla que dio hoy está llena de conceptos que, que mientras estaba pensando que iba a leer, iba cambiando algunas cosas, iba rectificando otras, estaba desarrollando cosas mientras escribía justamente para luego leerlas que tenían que ver con clarificarme, ¿no? Es decir, escribo para poder entender, escribo para poder aprender, ¿no? Y por último, creo que a los 60 años más, años menos, aprendí con mucha fuerza que la única manera de envejecer mal
era dejar de aprender. Era dejar de aprender. Y entonces, claro, tengo la obsesión de seguir aprendiendo. Y yo, las mañanas mías, y te puedo asegurar que es verdad, las mañanas mías no tienen menos de 2, 3 horas de estudiar, de relectura. Ahora releo mucho, libros que me he olvidado y los vuelvo a releer, no es lo mismo releer que leer por primera vez. Entonces sigo aprendiendo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Me doy cuenta que mis clases están siendo buenas porque como estoy muy activo aprendiendo, lo vuelco eso, ¿no? También ahora, ¿no? Y eso me permite, bueno, envejecer mejor. No es que no envejezco, puedo envejecer mejor. Por lo menos lo voy intentando, Imelda. Quiero que te di una respuesta muy amplia, me parece, ¿no? Está muy bien, maestra. Muchas gracias. Es un privilegio escuchar. Nada, Imelda. Te di una respuesta amplia. Espero que te haya servido. Jorge, pues gracias. De hecho, nos enteramos de cosas que no sabíamos de ti y eso pues, es interesante, sobre todo para estos chicos que están iniciando la carrera interna, ¿no? Vamos a tener aquí 3 días con Sandit, donde nos va a introducir a la técnica interpretativa, algunos elementos como el previo, etc. Entonces, pues es un honor, la verdad, escucharte, un placer. Contigo nos pasaríamos mucho tiempo discutiendo y armando pues, ideas al respecto de la técnica interpretativa. Y algo que también yo les invito, chicos, aquí abro la palabra hacia los chicos. Hay un libro que está aquí en la biblioteca, que es Dramática Creativa, sí, de Jorge Eines, y él habla precisamente, ahí toca el tema de la ética y la estética. Sí, creo que ahorita cuando hablas, Jorge, de esta última escalada creativa de Stanislavski, precisamente él tenía la idea de una ética, ¿sí? Y no lo desarrolló tal vez, lo desarrollaron después otros, y creo que tú eres uno de ellos que desarrollas precisamente esta relación entre la técnica, ¿sí? La libertad creadora, el encontrar sentido en lo que hacemos. Ahí está la relación ética, pues, precisamente. Y creo que eso es algo importante que podríamos seguir desarrollando. Muy bien, pues bueno, para ir cerrando, Jorge, les comento a los chicos, vamos a